Hola chicos, en este video vamos a pasar en limpio un poco lo que hemos hecho en la clase anterior. Hemos resuelto un ejercicio sencillo de dos barras, el ejercicio 26, ¿sí? Del libro Mirolivó. Y bueno, la idea sería pasarlo en limpio. Ha sido una clase virtual, ha sido una clase utilizando elementos virtuales. Y bueno, les voy a pasar también bueno, estas diapositivas, los Excel y los AutoCAD que he utilizado, ¿sí? Eh, Cuando, bueno, les voy a pasar por el grupo, ¿sí? Bueno, el problema consiste en determinar los desplazamientos, pero nosotros vamos a realizar el dimensionado también. Y para ambas necesitamos, como primer paso, aislar al nudo y plantear las ecuaciones de equilibrio, es decir, aislar el nudo, poner en evidencia las fuerzas N1 o N2, suponer un sentido, ¿sí? Eh, la dirección está dada por la dirección de la barra, el sentido lo suponemos, ¿sí? Y hacemos sumatorio de fuerzas horizontales y verticales. Eh, en el nudo, donde actúa P, si proyectamos en el eje horizontal, ¿sí? Tenemos menos n1 seno de 60 adoptando como negativo hacia la izquierda. Y adoptando como positivo hacia la derecha sería n2 seno de 45. Debería estar en equilibrio, es decir, igual a 0. De aquí surge una primera igualdad entre n1 y n2 que nos va a servir después. Porque con una sola ecuación y dos incógnitas no podemos resolverlo, ¿sí? Haciendo una sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0, lo que tenemos ahora es n1 coseno de 60, ¿sí? La proyección vertical, n2 coseno de 45, la proyección vertical, y menos p debería ser igual a 0. Aquí está despejado p. Utilizando el método de la sustitución, ¿sí? Resolvemos el ejercicio y despejamos primeramente n2 haciendo factor común, bueno, utilizando el álgebra. Nos queda que n2 es igual a 2,69 toneladas. Y utilizando la primera ecuación que hemos obtenido de sumatorias de fuerzas horizontales, llegamos a que n1 es 2,20. Son de tracción, ¿sí? Como sabemos, no es porque sea positivo, ¿sí? Lo que sea positivo aquí, lo único que nos indica que hemos adoptado bien el sentido, ¿sí? de N1 y de N2, ¿sí? Hemos adoptado bien. Eso significa que sea positivo. Y como este sentido es de tracción, es decir, N1 se aleja de la barra y N2 se alejan del nudo, quiero decir, quiere decir que la barra está siendo estirada, ¿sí? Si está siendo estirada, está siendo traccionada, ¿sí? Es decir, por eso es N1 y N2 son de tracción, no tanto por este signo, sino por el sentido del esfuerzo, ¿sí? Bueno, el segundo paso, que lo hemos hecho nosotros, no nos pide el libro, es el dimensionado, ¿sí? Es que hay que verificar que las tensiones sean menores a las tensiones admisibles y desde esa ecuación podemos, haciendo el límite, que la tensión sea igual a la admisible, ¿sí? Despejamos el área necesaria, ¿sí? Y suponiendo que la sección es circular, ¿sí? Podemos calcular el diámetro necesario en el caso de que fuese circular. Si fuese rectangular sería otra fórmula, o en el caso de ser perfiles, por ejemplo, habría que recurrir a tablas, ¿sí? Aquí nuevamente con el esfuerzo N2, que tiene 2.690 kilogramos, ¿sí? Podemos calcular el área necesaria y también el diámetro necesario. De vuelta, esto no nos pide el libro, pero de todas maneras, a modo de práctica, lo podemos hacer, ¿sí? Recordando, bueno, aquí un pequeño recuerdo que son las tensiones admisibles, ¿sí? Se obtiene para cada material a partir de ensayos, ¿sí? Que aquí los he puesto, y aquí una somera, un gráfico de tensiones versus deformaciones específicas, ¿sí? En donde primero hay sería para el acero, ¿sí? Hay una relación lineal,
se llega a un límite de fluencia y bueno, en un endurecimiento por deformación, ¿sí? Bueno, aquí el punto no me ha salido aproximadamente donde debería ser, ¿sí? Pero lo que se hace es dividir la tensión de fluencia entre un coeficiente de seguridad y vendría a ser la admisible, ¿sí? Si esta es la tensión de fluencia, ¿sí? El límite mínimo de fluencia, aquí está el límite máximo, si esta es la tensión de fluencia, aproximadamente en la mitad es donde nosotros colocamos nuestra zona admisible, nuestra tensión admisible, es decir, que siempre nos encontraríamos por este rango de tensiones con los dimensionados que realizamos, ¿sí? Y bueno, aquí les pongo los coeficientes de seguridad del acero y del hormigón, ¿sí? El siguiente paso es calcular los alargamientos en las barras, ¿sí? Pero primeramente les quiero introducir el método de Williot, ¿sí? Perdón, primero calculamos el alargamiento de las barras para cada una de las barras por la ley de Hooke, ¿sí? Que no es nada más que, que emplear la ecuación de Hooke n por L sobre A sobre E, ¿sí? Y nos da 0,22 milímetros y 1,34 milímetros respectivamente. Aquí he puesto 5 centímetros cuadrados y 4 centímetros cuadrados con mayúscula o con negrita, porque estamos empleando el área del libro, no el área que hemos calculado nosotros, ¿sí? Los módulos de elasticidad que nos da el libro, las longitudes, bueno, todo respetando el problema, ¿sí? Eh, Estas serían de vuelta, este sería del TL1 y del TL2, ¿sí? Lo que sucede después es que esos serían los alargamientos de cada una de las vallas, pero como les voy a explicar en la siguiente diapositiva, esas vallas luego giran y se encuentran en este punto, ¿sí? Es un método, es un método que utilizamos para calcular el desplazamiento del nudo, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste el método. Imagínense que tuviéramos eh, dos vallas aquí, ¿sí? Pero en este caso están simétricas, por eso quería hacer este ejercicio, ¿sí? Este ejemplo de dos vallas simétricas, ¿sí? Entonces cada una de las vallas se deforma delta L en la dirección de la valla. Suponemos que la valla está desconectada, ¿sí? Es decir, la desconectamos y la alargamos a este, y la desconectamos y la alargamos a este. Pero bueno, como sabemos que la valla no está desconectada, esa valla debería girar, ¿sí? Girar respecto al pivot, ¿sí? Y encontrarse en algún punto con la otra valla que también gira, ¿sí? En este caso, bueno, esos giros nosotros los suponemos como perpendiculares a las vallas, ¿sí? Perpendiculares a cada una de las vallas, y en este caso nos queda un desplazamiento netamente vertical, ¿sí? Por la simetría del problema, ¿sí? Eh, ¿Por qué, bueno, por qué lo que hacemos es, es simplificar y tomar un ángulo de 90? Y bueno, porque los desplazamientos son muy pequeños en comparación de la longitud de la valla en la mayoría de los ejercicios, ¿sí? En general, digamos, para las estructuras. Entonces, este arco se aproxima, ¿sí? A la tangente. Básicamente es eso lo que utilizamos, ¿sí? Así que bueno, eh, la- eh, esa sería la forma, el método de Williot para encontrar el desplazamiento delta, ¿sí? Numéricamente, esto es un método gráfico, pero numéricamente lo podemos resolver mirando estos triángulos que quedan generados, ¿sí? De vuelta, esto no es una... Por ahí confundimos, esto no es una suma de vectores, nada por el estilo, ¿sí? Eh, Tenemos que resolverlo generalmente aplicando trigonometría y observando la geometría de estos triángulos que se forman, pero no es la suma de dos vectores delta de L, ¿sí? No hay que confundirse con eso, ¿sí? Entonces, viendo esta geometría, vemos que por la ley del seno, delta de L dividido el seno del ángulo opuesto, 60 grados, ¿sí? Tiene que ser igual a delta, el delta vertical, dividido el seno del ángulo opuesto, que con el seno 90 grados, el seno 90 es 1, ¿sí?
Este sería para un caso de simetría. eh, no tenemos dificultad. Bueno, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con nuestro ejercicio? ¿Sí? Nosotros tenemos delta dl1 y delta dl2, ¿sí? A 45 y a 60 grados, ¿sí? Tomamos perpendiculares a las direcciones de las barras, ¿sí? Y podemos encontrar el punto, ¿sí? Yo lo tengo aquí. Esto es, como les digo, es un método gráfico, lo tengo hecho también en AutoCAD, ¿sí? También les voy a pasar el AutoCAD. Eh, pero bien, como les digo, aquí en el AutoCAD tienen 0,22 en la dirección de 60 grados, eh, 1,34, ¿sí? Otra recta 1,34 en la dirección de 45 grados, ¿sí? Eso ya lo hemos calculado por la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, trazando líneas a 90 grados a cada una de estas direcciones, podemos encontrar el punto. Como les decía, es un método gráfico y podemos medir que nos da 1,46 desde el origen hasta aquí, ¿sí? 1,46 milímetros. Ese sería un método gráfico. Bueno, aquí lo estoy haciendo con el AutoCAD, pero eso sería lo que debemos resolver, ¿sí? Pero lo vamos a hacer con trigonometría, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer con trigonometría? Bueno, observando los triángulos que se forman, ¿sí? Eh, en el punto prima, ¿sí? Entre la proyección, proyectando esta línea, ¿sí? Y proyectando la perpendicular a delta de L1, ¿sí? Se forman 105 grados. ¿Por qué 105 grados? Bueno, eso sería, en realidad, porque siempre va a ser la suma de 60 más 45, se forma aquí, ¿sí? Si observamos bien esto, la totalidad, ¿sí? La totalidad de la suma de estos ángulos de 105 más gamma más este ángulo que le hemos puesto si menos gamma, ¿sí? Va a dar 180, ¿sí? Va a dar 180 y eso es una de las cosas que tenemos que, que tenemos que emplear. Lo voy a pasar todo porque... Bueno, ahí está. El, oh, ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Tenemos que delta de, o sea, aplicando la ley del seno, tenemos la misma igualdad, pero ahora mirando estos triángulos, ¿sí? Solamente que no conocemos el ángulo gamma ni el ángulo si menos gamma. ¿Cuál sería el ángulo si menos gamma? Bueno, si vendría a ser el complemento de 105, es decir, lo que le falta para llegar a 180 vendría a ser 75, ¿sí? Este valorcito nos sirve, ¿sí? Este vendría a ser sí. Y nos quedaría conocer gamma nada más para conocer conocer los dos triángulos. Si conocemos gamma, conocemos tanto este triángulo como este triángulo, ¿sí? Así que bueno, si conoceríamos eso, podemos aplicar el teorema del seno. Delta de L1 sobre seno de gamma es igual a delta, o delta de L2 sobre seno de si menos gamma también es igual a delta, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es emplear entidades trigonométricas para llegar a, a esta ecuación, ¿sí? A esta ecuación. Desde aquí llegamos a esta ecuación. Que tangente de gamma se la va a obtener como delta de L1 seno de si, que sería 75, dividido delta de L2 más delta de L1 coseno de si, ¿sí? ¿Cuánto es delta de L1 y delta de L2? Bueno, ya lo habíamos calculado por la ley de Hooke. Entonces, la tangente de gamma me da 0,1521. La arco tangente, ¿sí? Despejando me da 8,65 grados, ¿sí? Eso me da estas ecuaciones trigonométricas, ¿sí? Una vez que tenemos gamma, ¿sí? Ya podemos emplear las ecuaciones que les decía al principio, ¿sí? Es decir, que delta va a ser igual a cualquiera de estas igualdades. Delta de L2 sobre seno de si menos gamma o delta de L1 seno de si menos gamma, seno de gamma, ¿sí? Y nos va a dar que es igual a 1,46 milímetros, ¿sí? Del mismo modo, podemos obtener, ese sería el delta en esta dirección. Podemos obtener el delta vertical o el delta horizontal, ¿sí? Sumando, va proyectando, ¿sí? Bueno, este ángulo lo dejo para ustedes que lo calculen, pero este ángulo es 23,66, ¿sí? Hay que ver
simplemente viendo el, esta geometría, ¿sí? Si menos gamma, este 90, ¿sí? Este me va a quedar 23,66, ¿sí? Entonces ya conozco, como este también es 45, el ángulo que me queda aquí con la horizontal, más 23,66, yo ya puedo proyectar en vertical y en horizontal, ¿sí? Bueno, el video es rápido, no he tenido mucho tiempo de hacerlo. Esto, bueno, quería para que queden claros, ¿sí? Cualquier cosa me están consultando y les paso esto. Bueno, para que vean, me da el mismo resultado, 1,46, y también me da el mismo resultado en lo que sería gamma, 8,65 me da aquí, ¿sí? Había que ver los redondeos, ¿sí? 8,65, y los delta vertical y los delta horizontal los puedo leer aquí, 0,5323 y 1,36, que vendrían a ser lo mismo, ¿sí? Tanto gamma como los delta, ¿sí? Estamos corroborando que hemos hecho bien analíticamente, ¿sí? Eso